Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 12. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo 2. La doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser. El método de la investigación y su plan. Párrafo 7. El método fenomenológico de la investigación. Inciso C. El concepto preliminar de la fenomenología. Si nos representamos concretamente lo que se ha alcanzado en la interpretación de los términos fenómeno y logos, saltará a la vista la íntima relación que hay entre las cosas a las que estos términos se refieren. La expresión fenomenología podría ser formulada en griego de la siguiente manera: expresan los fenómenos. Pero como decir quiere decir cambio, fenomenología significará entonces la aparición de los fenómenos. Hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Este es el sentido formal de la investigación que se autodenomina fenomenología. Pero de este modo no se expresa sino la máxima formulada más arriba, a las cosas mismas. Según esto, el término fenomenología tiene un sentido diferente al de expresiones tales como teología y otras semejantes. Estas nombran los objetos de las respectivas ciencias en su contenido quiditativo propio. Fenomenología no designa el objeto de sus investigaciones, ni caracteriza su contenido quiditativo. La palabra solo da información acerca de la manera de mostrar y de tratar lo que en esta ciencia debe ser tratado. Ciencia de los fenómenos quiere decir un modo tal de captar los objetos, que todo lo que se discuta acerca de ellos debe ser tratado en directa mostración y justificación. El mismo sentido tiene la expresión, en el fondo tautológica, de fenomenología descriptiva. Descripción no significa aquí una manera de proceder como la que tiene lugar, por ejemplo, en la morfología botánica. Una vez más, el término tiene un sentido prohibitivo: abstenerse de toda determinación inevidente. El carácter de la descripción misma, el sentido específico de logos, solo podrá fijarse a partir de la cosa que debe ser descrita, determinada científicamente en el modo de comparecencia propio de los fenómenos. La significación del concepto formal y vulgar del fenómeno autoriza a llamar formalmente fenomenología a toda mostración del ente tal como se muestra en sí mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que debe tomarse en consideración para desformalizar el concepto formal de fenómeno y convertirlo en un concepto fenomenológico? ¿Y cómo se distingue este del vulgar? ¿Qué es eso que la fenomenología debe hacer ver? ¿A qué se debe llamar fenómeno en un sentido eminente? ¿Qué es lo que por esencia necesariamente debe ser un tema de una mostración explícita? Evidentemente, aquello que de un modo inmediato y regular precisamente no se muestra, aquello que queda oculto en lo que inmediata y regularmente se muestra, pero que al mismo tiempo es algo que pertenece esencialmente a lo que inmediata y regularmente se muestra, hasta el punto de constituir su sentido y fundamento, verdad del ser. Ahora bien, aquello que eminentemente permanece oculto o recae de nuevo en el encubrimiento, o solo se muestra disimulado, no es este o aquel ente, sino, como lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado, y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido. Aquello, pues, que en un sentido eminente y por su contenido más propio exige convertirse en fenómeno, la fenomenología lo ha tomado temáticamente entre manos como objeto. Fenomenología es el modo de acceso y de determinación evidenciante de lo que debe constituir el tema de la ontología. La ontología solo es posible como fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende como aquello que se muestra el ser del ente, su sentido, sus modificaciones y derivados. Y este mostrarse no es un mostrarse cualquiera, ni tampoco algo así como un manifestarse. El ser del ente es lo que menos puede ser concebido como algo detrás de lo cual aún habría otra cosa que no aparece.
Detrás de los fenómenos de la fenomenología, por esencia, no hay ninguna otra cosa. En cambio, es posible que permanezca oculto lo que debe convertirse en fenómeno. Y precisamente se requiere de la fenomenología porque los fenómenos inmediata y regularmente no están dados. Encubrimiento es el contraconcepto de fenómeno. El modo como pueden estar encubiertos los fenómenos es múltiple. En primer lugar, un fenómeno puede estar encubierto en el sentido de que aún no ha sido descubierto. No se le conoce ni se le ignora. En segundo lugar, un fenómeno puede estar encubierto, puede estar recubierto. Y esto quiere decir, alguna vez estuvo descubierto, pero ha vuelto a caer en el encubrimiento. Este encubrimiento puede llegar a ser total, pero regularmente ocurre que lo que antes estuvo descubierto todavía resulte visible, aunque solo como apariencia. Pero cuanto hay de apariencia, tanto hay de ser. Este encubrimiento, en el sentido del disimulo, es el más frecuente y el más peligroso, porque las posibilidades de engaño y desviación son aquí particularmente tenaces. Las estructuras de ser disponibles, pero veladas en cuanto al fundamento en que arraigan, lo mismo que sus correspondientes conceptos, pueden reivindicar un cierto derecho al interior de un sistema. En virtud de su articulación constructiva dentro del sistema, se presentan como algo claro, que no necesita de mayor justificación y que, por ende, puede servir de punto de partida para una deducción progresiva. Por su parte, el encubrimiento mismo, entendido como ocultamiento, como recubrimiento o como disimulo, tiene una doble posibilidad. Hay encubrimientos fortuitos y encubrimientos necesarios. Estos últimos son los que se fundan en el modo como está descubierto lo descubierto. Los conceptos y proposiciones fenomenológicos originariamente extraídos están expuestos, por el hecho mismo de comunicarse en forma de enunciado, a la posibilidad de desvirtuarse. Se propagan en una comprensión vacía, pierden el arraigo en su propio fundamento y se convierten en una tesis que flota en el vacío. La posibilidad de anquilosamiento y de que se vuelva inasible lo que originariamente estaba al alcance de la mano acompaña al trabajo concreto de la fenomenología misma. Y lo difícil de esta investigación consiste precisamente en hacer la crítica frente a sí misma en un sentido positivo. El modo de comparecencia del ser y de las estructuras de ser en cuanto a fenómenos debe empezar por serle arrebatado a los objetos de la fenomenología. De ahí se sigue que tanto el punto de partida del análisis como el acceso al fenómeno y la penetración a través de los encubrimientos dominantes requieran una particular precaución metodológica. La idea de una aprehensión-explicación originaria, a la vez que intuitiva de los fenómenos, implica exactamente lo contrario de la ingenuidad de una visión fortuita, inmediata e impensada. Sobre la base del concepto preliminar de fenomenología que hemos delimitado, puede ahora fijarse también la significación de los términos fenoménico y fenomenológico. Llámase fenoménico lo que se da y es explicitable en el modo de comparecencia del fenómeno. En este sentido, se habla de estructuras fenoménicas. Fenomenológico es todo lo relativo al modo de la mostración y explicación, y todo el aparato conceptual requerido en esta investigación. Puesto que el fenómeno, en sentido fenomenológico, mienta siempre y solamente el ser, y ser es siempre el ser del ente, para la puesta al descubierto del ser, se requerirá primero una adecuada presentación del ente mismo. Por su parte, el ente deberá mostrarse en el modo de acceso que corresponde a su propia condición. De esta manera, el concepto vulgar de fenómeno se torna fenomenológicamente relevante. La tarea preliminar de asegurarse fenomenológicamente del ente ejemplar como punto de partida para la analítica propiamente dicha, ya está siempre bosquejada por la finalidad de esta. Considerada en su contenido, la fenomenología es la ciencia del ser del ente, ontología. Al hacer la aclaración de las tareas de la ontología, surgió la necesidad de una ontología fundamental. Esta tiene como tema el ente óntico ontológicamente privilegiado, el Dasein, y de esta suerte se ve enfrentada al problema cardinal, esto es, a la pregunta por el sentido del ser en cuanto tal.
Ser, no un género, no el ser para el ente en general, ser del ente, sentido de la diferencia. De la investigación misma se desprenderá que el sentido de la descripción fenomenológica en cuanto método es el de la interpretación. El logos de la fenomenología del Dasein tiene el carácter de inicio, por el cual le son anunciados a la comprensión del ser que es propia del Dasein mismo el auténtico sentido del ser y las estructuras fundamentales de su propio ser. La fenomenología del Dasein es hermenéutica, en la significación originaria de la palabra, significación en la que designa el quehacer de la interpretación. Ahora bien, en tanto que por el descubrimiento del sentido del ser y de las estructuras fundamentales del Dasein se abre el horizonte para toda ulterior investigación ontológica de los entes que no son el Dasein. Esta hermenéutica se convierte también en una hermenéutica en el sentido de la elaboración de las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica. Y puesto, por último, que el Dasein tiene una primacía ontológica frente a todo otro ente, como el ente que es en la posibilidad de la existencia, la hermenéutica cobra, en cuanto a interpretación del ser del Dasein, un tercer sentido específico, filosóficamente hablando el primario, el sentido de una analítica de la existencialidad de la existencia. En cuanto esta hermenéutica elabora ontológicamente la historicidad del Dasein como condición óntica de la posibilidad del saber histórico, ella sirve, enseguida, de terreno de arraigo para aquello que sólo derivadamente puede ser llamado hermenéutica, la metodología de las ciencias históricas del espíritu. El ser, como tema fundamental de la filosofía, no es un género del ente, pero concierne a todo ente. Su universalidad debe buscarse más arriba. Ser y estructura del ser están allende todo ente y toda posible determinación óntica de un ente. Ser es lo trascendens por excelencia, pero trascendens, a pesar de toda su resonancia metafísica, no a la manera escolástica ni grecoplatónica, sino trascendencia en tanto que lo estático temporareidad, pero horizonte. El ser ha recubierto el ente. Pero trascendencia desde la verdad el ser, el acontecer apropiante. La trascendencia del ser del Dasein es una trascendencia privilegiada, puesto que en ella se da la posibilidad y la necesidad de la más radical individuación. Toda apertura del ser, como lo trascendens, es conocimiento trascendental. La verdad fenomenológica, aperturidad del ser, es verdad trascendental. Ontología y fenomenología no son dos disciplinas diferentes junto a otras disciplinas de la filosofía. Los dos términos caracterizan a la filosofía misma en su objeto y en su modo de tratarlo. La filosofía es una ontología fenomenológica universal que tiene su punto de partida en la hermenéutica del Dasein, la cual, como analítica de la existencia en el sentido de la ontología fundamental, referida en sí misma a la verdad del ser, y sólo así, ha fijado el término del hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto de donde éste surge y en el que a su vez repercute. Las siguientes investigaciones solo han sido posibles sobre el fundamento establecido por E. Husserl, en cuyas investigaciones lógicas la fenomenología se abrió paso por primera vez. Las aclaraciones que hemos hecho del concepto preliminar de fenomenología indican que lo esencial en ella no consiste en ser una corriente filosófica real, es decir, no consiste en ser una corriente de la filosofía trascendental del idealismo crítico kantiano. Por encima de la realidad está la posibilidad. La comprensión de la fenomenología consiste únicamente en aprenderla como posibilidad. Si la siguiente investigación logra dar algunos pasos hacia la apertura de las cosas mismas, el autor lo debe, en primer lugar, a E. Husserl, que durante sus años de docencia en Fribourg, con su solícita dirección personal y libérrima comunicación de investigaciones inéditas,
familiarizó al autor con los más diversos dominios de la investigación fenomenológica. Con respecto a la pesadez y falta de belleza de la expresión en los análisis que habrán de seguir, permítaseme añadir la siguiente observación. Una cosa es hablar en forma narrativa sobre el ente y otra captar el ente en su ser. Para este último cometido, con frecuencia faltan no solo las palabras, sino sobre todo la gramática. Si se me permite una referencia a anteriores investigaciones analíticas acerca del ser, por cierto, de un nivel incomparablemente superior, póngase en parangón algunos pasajes ontológicos del Parménides de Platón o el cuarto capítulo del libro séptimo de la Metafísica de Aristóteles con un trozo narrativo de Tucídides, y se verá la exigencia inaudita que en sus formulaciones hicieron a los griegos sus filósofos. Y donde las fuerzas son esencialmente menores y el dominio de ser que se intenta abrir ontológicamente mucho más arduo que el propuesto a los griegos, se acrecentará también la complejidad de la formación de los conceptos y la dureza de la expresión.